La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé y yo te amo. Te llevo en mi corazón, por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo. Muy bien, quiero agradecer a Dios por la palabra del día de hoy. Esta palabra la hemos estado enseñando en la iglesia. En la iglesia estamos hablando de siendo verdaderos imitadores de Cristo. El texto base está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Pablo les escribe a los corintios y les dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Estamos hablando acerca de ser verdaderos cristianos. Estamos hablando claramente acerca de la diferencia entre un verdadero creyente y un religioso. Eso lo hemos hablado en programas anteriores. Hoy voy a hablarles acerca de ustedes del éxito de la iglesia primitiva. ¿Por qué la iglesia primitiva fue una iglesia exitosa? Recuerde que ya lo hemos enseñado aquí en el programa. Los primeros cristianos no se llamaban así. Ellos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. De hecho, los que le llamaron cristianos fueron los de afuera, no ellos mismos. Ellos se autodenominaban los del camino. Yo les expliqué el por qué se llamaban los del camino. Bíblicamente la palabra el camino aparece en el libro de los Hechos, ahí aparece, se llamaban los del camino. Ahora, ¿cuándo comenzó la iglesia primitiva? ¿Cuándo inició esta iglesia? Pues vamos a ir al libro de los Hechos, por favor, acompáñenme, libro de los Hechos. Y aquí vamos a entender el inicio de la iglesia que conocemos hoy como la iglesia de Jesucristo. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, el Señor Jesucristo ha muerto, pero también ha sucedido algo maravilloso. Él dijo que moriría, pero también dijo que al tercer día iba a resucitar. Y esta buena noticia les ha llegado a los apóstoles. El Señor murió, pero resucitó y se ha ido manifestando a sus vidas, ha ido apareciéndose a ellos. Pero el Señor, antes de ir al cielo, viene y habla con ellos por última vez aquí en la tierra y les da una instrucción clara. Entonces acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Esta palabra la leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1, versículo 6. En mi Biblia, en la versión Reina Valera, hay un título, dice la ascensión. El Señor está a punto de ascender, de ir al cielo. Y les va a dar una instrucción clara, concreta, precisa, concisa a sus discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban muy preocupados qué iba a pasar con Israel. Así que el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, esto le corresponde solo ¿a quién? Al Padre. Usted no me pregunte cosas que a usted no le corresponde saber. Pero dice el versículo 8, un versículo muy citado por muchos de nosotros, dice: pero recibiréis poder. El Señor les habla a ellos de una palabra que encierra muchos significados. En la Biblia, cuando hablamos de milagros, la palabra milagro, la palabra poder, la palabra señal es la misma.
Cuando usted lee un milagro, cuando usted lee la palabra señal o cuando lee la palabra poder, es la misma. De hecho, la palabra poder viene del griego dunamis, que significa dinamita. La palabra señal o la palabra milagro tienen otras raíces, pero es el impacto que produce en la gente, es el impacto del obrar sobrenatural de Dios. En realidad, ¿qué es un milagro? Un milagro es la intervención divina que cambia el curso natural de las cosas. Eso es un milagro, una intervención que viene de parte de Dios que cambia el curso natural de algo. Eso es un milagro. Y el Señor les está diciendo a los discípulos, recuerde que ellos estaban muy acongojados por la partida del Señor. Ellos estaban tristes, 3 años y medio compartiendo con el Maestro, 3 años y medio bajo su amparo, pero el Señor, como a todo mundo, le llega su momento de crecer. A mí me sorprende, hay varios tipos de sabiduría, está la sabiduría de Dios, está la sabiduría diabólica, que es la que produce armas. Cuando un científico, una persona desarrolla un arma de destrucción masiva, ahí no está operando Dios. Ahí está operando una sabiduría que se llama la diabólica. Cuando un tipo va a asesinar a alguien, opera la sabiduría diabólica. Cuando se va a extorsionar, cuando se va a robar, está la sabiduría humana y está también la sabiduría animal. Y a mí me sorprende cómo los animales tienen una sabiduría tremenda dada por el Señor. Los animales saben cuándo es el tiempo para migrar según las estaciones, porque saben que si los coge el invierno, los coge la nieve, van a morir. Los animales saben, incluso la Biblia, en estos días estuve hablándole de la hormiga la semana pasada, de cómo Dios utiliza la hormiga para hablarle al perezoso. Y decirle, mira la hormiga, cómo trabaja en tiempo de verano, cómo guarda para el invierno, mira la hormiga que no tiene quien la mande, sin embargo ella lo hace. Entonces los pájaros, por ejemplo, en la gran mayoría, cuando ellos tienen sus polluelos, los pájaros llega un momento donde ellos mismos comienzan a promover que el polluelo comience a volar. De hecho, las águilas y algunos pájaros dominantes, algunas aves dominantes, comienzan a desbaratar el nido donde está el polluelo, donde está el aguilucho, donde está aquel pequeño pajarito, para que el pajarito, en la medida en que ese nido se desbarate, él tenga la necesidad de volar, no le deja otra opción. Y lo mismo ocurre con Dios. Dios llega un momento donde nos forma, donde nos capacita, donde nos enseña, donde nos cuida, donde nos permite ciertos caprichos o digámoslo, ciertos berrinches más bien, pero llega un momento donde hay que madurar. A los discípulos les está ocurriendo exactamente lo mismo. Durante 3 años y medio, qué fácil haber estado entre comillas con el Señor, qué fácil, pero el nivel de exigencia era alto. Pero ahí estaba el Señor. Recuerde usted esa vez que ellos fueron a echar fuera un demonio y no pudieron. Y dice la Biblia que el Señor vino y reprende el demonio y se va. Y luego ellos quedan muy tristes y le dicen por qué este demonio no se fue. Era un demonio de incredulidad y el Señor le explica cómo echar fuera la incredulidad. El Señor muchas veces salvó, digámoslo, los errores o cubrió los errores de sus discípulos. Pero aquí Él les está diciendo, yo me tengo que ir. Y ya es tiempo de crecer. Ya es tiempo de que ustedes maduren. Ya es tiempo de que ustedes crezcan. Ya es tiempo de que sigan para adelante. Pero les quiero contar que ustedes van a tener una herramienta que es el poder de Dios en ustedes. Y les dice, ustedes van a recibir lo primero, poder. Poder de Dios. La palabra poder, le digo, vuelvo y le traduzco del griego, el original, viene del griego que se llama dunamis o dinamita. Poder, cuando hay una explosión causada por la dinamita, donde la dinamita se mete, todo es trastornado. La dinamita puede cambiar la geografía de un paisaje. La dinamita puede utilizarse para una implosión cuando se derriba un edificio, una estructura. Y el Señor le está diciendo, ustedes van a tener poder. Yo creo que ya les ha llegado la hora de manejar bien ese poder. Antes no estaban preparados. Si hubieran tenido poder antes, lo hubiesen utilizado mal porque estaban muy inmaduros. Pero ahora van a tener poder. Pero ¿cuándo van a tener poder? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo sobre el creyente trae algo que se llama poder. Y dice luego, y me seréis testigos. Primero en Jerusalén, donde ellos estaban. Segundo en Judea, la provincia de Judea, donde pertenecía a Jerusalén. Luego en Samaria, el lugar donde los discípulos no querían ir, donde estaban los samaritanos. Y por último, hasta lo último de la tierra. O sea que ese poder
que ellos iban a recibir iba a ser como el epicentro de un terremoto. El epicentro es el lugar donde se genera ese terremoto, pero ese poder iba a comenzar a impartirse y a impactar sus alrededores. Primero en Jerusalén, luego va a ser en Judea, luego va a ser en Samaria. Pero ese poder, ustedes van a manejar tanto poder que va a impactar hasta los confines de la tierra, lugares que ustedes no conocen, lugares que ustedes nunca han ido. Hasta allá llegará mi poder a través de ustedes. Y esto es glorioso. Ahora, voy a hacerle un paralelo del cristianismo de hoy. El cristianismo de hoy es un cristianismo que escasea en poder. Es un cristianismo con ausencia de poder. Es un cristianismo más de boca, más de palabras que de hechos concretos. En realidad, la iglesia de hoy, recuerda que el Señor va a venir por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y la palabra gloriosa viene de gloria, viene de poder, Él no va a venir por una iglesia raquítica, por una iglesia enferma, por una iglesia aplastada. No, Él va a venir por una iglesia triunfante. De hecho, la iglesia de los últimos tiempos tiene que ser una iglesia llena ¿de qué? De poder. Ahora, Él les está diciendo a ellos, ustedes van a recibir poder, pero como consecuencia de recibir a alguien que se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hoy notamos que la iglesia no tiene poder, porque sencillamente la iglesia es una iglesia ausente de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona tiene poder, cuando ha venido sobre él el Espíritu Santo, entonces, lleno de ese poder, podrá ser testigo y dar buen testimonio. Cuando Él les dijo a ellos, ustedes serán testigos, es que ustedes serán testimonio de mí, ustedes testificarán de mí. Pero hoy encontramos cristianos que no tienen poder porque no tienen el Espíritu Santo y por ende no dan buen testimonio. El Espíritu Santo es aquel que te puede dar buen testimonio de Cristo. Es aquel que te puede dar poder para vencer la adversidad, poder para vencer la tentación, poder para superar la prueba, poder en medio de la debilidad. Es el Espíritu Santo de Dios. Y les habla claramente a ellos. Y les dice, ustedes van a recibir poder. Se les va a dar un poder que no han manejado hasta ahora. Y recuerde que el poder implica otra palabra, responsabilidad. ¿Usted sabe que un automóvil es poder? Usted no le daría un automóvil a un niño de 8 años porque ese niño sencillamente no tiene la capacidad cognitiva de manejar un automóvil con responsabilidad. Un automóvil bien usado es una bendición, pero en manos de una persona irresponsable, de un borracho, de un ebrio, de una persona drogada, ha cegado vidas. Y el Señor ha esperado este momento para que ellos manejen ese poder. Recuerde que el Señor fue bautizado y vino el Espíritu Santo sobre él y recibió poder. Y Él les está diciendo a ellos, yo me voy a ir, pero les tengo una buena noticia. No se preocupen, el mismo poder que yo he manejado, los mismos milagros, las mismas señales y aún mayores, dice la Biblia, ustedes harán como consecuencia de que venga sobre ustedes y habite en ustedes el Espíritu Santo de Dios. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Recuerde que Él vendrá también igual. El Señor se va y las últimas palabras siempre, tanto las primeras palabras de algo como las últimas, son muy importantes. Y el Señor les está diciendo, ustedes van a tener poder, no se preocupen. Y va a venir sobre ustedes alguien, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo les va a ayudar a ustedes ser buenos testigos de mí. Ser buenos testigos, dar ejemplo, dar buen testimonio de mí. Y se va. Ahora, ¿esta gente qué hizo?
Esta gente se acuarteló. Esta gente dijeron, bueno, nos lo prometieron, lo vamos a tener y lo vamos a esperar. No se apresuraron a hacer cosas. El tema de la iglesia moderna es este. Hay iglesias que manejan estrategias de hombres, donde cogen una persona que recién llega a la iglesia y la someten a un proceso. Y en ese proceso la llevan a retiros y hacen cosas y la meten a cursos. Y se calcula que esa persona en 6 meses, 1 año, yo qué sé, esa persona ya es un líder. ¿Por qué? Porque aprobó un curso. Porque cumplió con unos requisitos establecidos en una denominación. Cuando yo quiero decirte que Dios es personal, mire, lo que a una persona le puede tomar 1 mes, a otro le puede tomar 1 año y a otro le puede tomar 10 años. Dios es personal. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa serie de procesos donde se crea más una fábrica de cristianos que una verdadera transformación provocada por el mover del Espíritu Santo en cada vida. Entonces viene una persona, la tomamos, la mandamos a un retiro, le echamos fuera a los demonios. Luego, mire, ¿cuánta gente, hágase esta pregunta, cuánta gente de manera irresponsable han sido bautizados en iglesias cristianas evangélicas sin esa persona tener el conocimiento de lo que implica el bautismo, de lo que es el bautismo y la responsabilidad de bautizarse, y después, con todo y que se bautizó, con todo y que lo llevaron a un retiro, con todo y que se le echó fuera a los demonios, con todo y que hizo un curso, volvió atrás? Sencillamente porque no recibió el poder que Dios había prometido a aquellos que recibieran primeramente al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, las cosas son diferentes. Y mucha gente, uno le pregunta a 10 cristianos, ¿tú tienes el Espíritu Santo? La gran mayoría dicen que sí, pero la gran mayoría no lo tiene. Porque sencillamente, si tú tienes al Espíritu Santo, tú manejarás un nivel de ¿qué? De poder. ¿Sabe por qué a veces la familia no cree en nosotros? Porque el cristiano de la casa que predica de un Dios que es el dueño del oro y la plata es el que luego de predicar y exhortar a su familia que no amen el dinero tiene que pedir prestado. ¿Sabe por qué a veces no creen nuestros vecinos en Cristo? Porque sencillamente en vez de ser el cristiano el más bendecido de la cuadra, el cristiano es el que debe plata en la tienda. Al cristiano es el que le van a cortar los servicios. El cristiano es el que constantemente está en la mala. Y si bien es cierto que la vida cristiana no es una vida color de rosa, la vida cristiana tiene que tener una característica: poder de Dios. Que tú ores por los enfermos y los enfermos se sanen, o el Señor se los lleve. Que tu economía florezca, que tu negocio florezca, que tu familia viva bien. Poder de Dios primeramente en tu casa. Y el Señor les ha dicho a ellos: esperen porque va a venir poder de Dios. ¿Y ellos qué hacen? Se acuartelan. Después usted va a notar que ellos nombran al sucesor de Judas Iscariote, el que se ahorcó, nombran a Matías. Pero en el capítulo 2, en el versículo 2 dice esto. Léalo conmigo, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta. Recuerde que los judíos tenían varias celebraciones y Pentecostés era una fiesta. Así, era una fiesta 40 días después de la fiesta de la Pascua. Entonces ellos estaban ¿en dónde? En Jerusalén, en la capital. Y venía gente de todas partes del mundo, de todos los lugares del mundo, a celebrar esa fiesta, la fiesta de Pentecostés. Ellos estaban allí. Y dice la Biblia que en esa celebración de Pentecostés sucede algo glorioso y maravilloso. Ellos han estado orando 40 días, han estado esperando una promesa. Ellos no se han querido mover sin que Dios los autorice. Por eso es mejor uno moverse con el respaldo de Dios que moverse en la carne. Si Dios no te manda, no lo hagas. Si Dios te envía, Dios te respalda. ¿Por qué mucha gente se ha quemado en el ministerio? Porque salió en la emoción, salió en la carne, salió fuera de tiempo. No esperaron recibir el poder.
Recuerde que todo tiene un tiempo. El hecho que tú tengas una pareja hoy no significa que te tengas que casar la próxima semana. Hay un tiempo y Dios va a tratar contigo, va a tratar con ella y los va a llevar en el tiempo de Él a que se casen, en el tiempo del Señor. Muchas parejas se casaron antes de tiempo. Era la persona correcta, pero no era el tiempo. Así que Dios les da una promesa a través de nuestro Señor Jesucristo y ellos estaban esperando ser llenos de ese poder. Versículo 1. La venida del Espíritu Santo. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sabe? Esta palabra unánimes es una palabra poderosa, es una palabra que en nosotros tiene que haber. La palabra unánime significa que todos tienen todo en común. Todos estaban anhelando el Espíritu Santo. No es que, ¿sabe cuánta gente había allí? 120 personas. Habían 120 esperando. ¿Esperando qué? El Espíritu Santo. Los 120 lo anhelaban, todos lo deseaban, todos lo querían, todos clamaban por lo mismo. A veces, cuando se está orando en la iglesia, digámoslo así, y les decimos a los hermanos, vamos a unirnos porque hay un poder en la unidad. Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20 dice que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier asunto, Dios que está en los cielos lo va a conceder. Entonces, cuando se comienza a orar en la iglesia, a interceder, pasa un fenómeno a veces bastante triste. Estamos todos orando aquí por las finanzas y hay otros por allá orando, Señor, salva a mi familia, otro por allá, Señor, yo te pido que me ayudes con ese negocio y otro por allá. No hay una unidad. Por eso los viernes que tenemos alborada, todos oramos por lo mismo. Si hay un hermano dirigiendo la oración, ¿qué hacemos los demás? Respaldamos la oración de ese hermano y entonces unimos la fe del uno del otro y esa oración se vuelve efectiva y eficaz. Y aquí estaban todas estas personas unánimes. No solo estaban juntos, estaban unánimes. Cuando tú vives en una casa con más personas y tú logras poner que no solo estén juntos, sino que estén en unidad y todos se ponen de acuerdo a orar, mire, algo poderoso ocurre en la unidad. La palabra unidad es la palabra que Jesús, el Señor, quiso dejar sellado en el corazón de sus discípulos. Y para la gloria de Dios, ellos lo entendieron y estaban no solo juntos, sino que también estaban unánimes. ¿Por qué a veces la iglesia no avanza? Porque hay divisiones. Porque en medio de la iglesia de Jesucristo, pastores contra pastores, denominaciones contra denominaciones, no avanza. Y dice la Biblia en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, ¿quién va a presentarse aquí? La persona gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Yo te voy a hablar del Espíritu Santo, algo que si lo recibes y si Dios me da la facultad de hacerme entender, esto te va a cambiar tu cristianismo. Ahora dice que vino del cielo como un estruendo. El Espíritu Santo no es un estruendo. Ahora vino como un viento, no es un viento. Recuerde esto. No es un viento, no es un estruendo. Se manifiesta de esta manera y llega a donde estaban los apóstoles. Y dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Ahora, Él se manifiesta como fuego, pero no es fuego, como viento, pero no es viento, como paloma y no es una paloma, como lenguas y no son lenguas, como aceite y no es un aceite. Nosotros hemos tomado y hemos hecho de la figura del Espíritu Santo una imagen incorrecta. Primero viene un estruendo, un ruido muy fuerte, y luego viene un viento muy recio sobre toda la casa, y luego vienen lenguas de fuego y se le aposentan sobre cada uno de los que estaban allí. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sabe qué va a acontecer aquí? Cada uno comienza a hablar otras lenguas. Escúcheme lo que le voy a decir.
Hoy en día se ha tergiversado el tema de las lenguas. Hoy en día uno escucha gente, entre comillas, hablando en lenguas y no son lenguas. La Biblia en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1, el apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, escúcheme, en algún programa le estaré hablando más acerca de las lenguas, pero no quiero dejarlo pasar por alto. Las lenguas aquí se derraman sobre los apóstoles y ellos comienzan a hablar cada uno en lenguas. Hay dos tipos de lenguas: las humanas. ¿Qué significa eso? Que una persona que nunca en su vida ha estudiado alemán, nunca en su vida ha hablado portugués, nunca en su vida ha hablado italiano, francés, mandarín, nunca en su vida ha hablado inglés, nunca en su vida ha hablado hebreo, comience a hablarlo y comience a entenderlo. Esas son las lenguas humanas. Y las lenguas angélicas o angelicales son lenguas que no conocemos. Son lenguas en idiomas que en nosotros no es común escuchar, porque son lenguaje celestial. Ahora, lamentablemente, la iglesia de hoy ha cogido este tema de las lenguas para decir quién es y quién no es espiritual. De hecho, le voy a contar una cosa. Si una persona trata de impostar las lenguas, si una persona trata de enredar y de pensar, mire, la lengua es una cosa espontánea. No es que yo mismo comience a armar palabras en mi mente. Yo le podría decir, voy a hablar en lenguas. Le voy a poner un ejemplo. Entonces yo digo, Itarrabakende. Entonces, wow, Itarrabakende, ¿qué es eso? ¿Ya está hablando en lenguas el pastor? No, sencillamente lo pensé en mi mente y lo dije. Pero eso no es hablar en lenguas. Y yo noto cómo hay gente que falsificó las lenguas que la Biblia habla. De hecho, es un error decirle a la gente, repita conmigo y haga que se le enrede la lengua. No, eso no es así. Eso no es bíblico. A alguien no le gustará lo que voy a decir, pero hemos falsificado el derramamiento del Espíritu Santo para hacerle creer a los hombres que estamos llenos de Dios, cuando en realidad no se está lleno. Escúcheme por favor lo que le voy a decir. Y yo solo estoy diciendo con la Biblia. Hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Ahora, sobre esta gente vino ¿quién? La presencia del Espíritu Santo, como lenguas de fuego. Pero Él no es una lengua, no es fuego, no es un viento, no es aceite, no es una paloma. Él es tal cual como Jesús y como el Padre. Cuando usted piensa en el Padre, la misma figura. El Padre no es un anciano. Recuerde que a Él no le pasan los días. Él no es anciano. Él no envejece. Cuando usted piensa en Jesús, piense de igual manera en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. No, ay, es que aquí estuvo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me ericé. No, eso son emociones. Y nosotros como cristianos tenemos que madurar. La iglesia cristiana tiene que dejar de ser almática, emocional. Ay, aquí estuvo Dios. ¿Por qué? Porque me ericé, porque me caí, porque sentí un fuego. No, esos son cosas corporales. Nos hemos vuelto muy sensitivos a esas cosas. Ahora, ¿qué pasó con esta gente? Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron llenos? Todos. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos lo anhelaban. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién es el que te da a ti la lengua? El Espíritu Santo. En otro programa te voy a hablar de los dones, que son armas de Dios para establecer el reino, para ser testigos. ¿Sabe quién da el don a cada quien? El Espíritu Santo. Él lo da a quien Él lo quiere dar. Hay gente que tiene el don de sanidad, hay gente que tiene el don de profecía, hay gente que tiene el don de ciencia, hay don de sabiduría, don de servicio. Él da a quien Él quiere dar. Por eso el Señor Jesús le dijo, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Él le dará a quien Él quiera. ¿Y sabe qué pasa aquí? Versículo 5. Recuerde que estaban en una fiesta, en la fiesta de Pentecostés.
La gente estaba celebrando y había venido gente a Jerusalén de todas partes. Ahora, ¿qué ocurre en el versículo 5? Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Había gente de todos los confines de la tierra en Jerusalén en ese momento que se derramó el Espíritu Santo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, la gente escuchó que esa casa se iba a partir en dos, ese aposento alto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sacudió esa edificación? Y estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mire, cuando esta gente salió a la calle, los discípulos del Señor salieron hablando en lenguas diferentes. Y la gente que estaba allí los oyó hablar en sus propias lenguas. Mire lo que dice el versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, ¿estos no son judíos? ¿Qué hace esta gente hablando en otras lenguas? ¿Cómo pues, versículo 8, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, cada uno decía, yo lo oigo hablar en mi lengua nativa, ¿por qué este hombre habla esa lengua? Habían allí, dice la Biblia, partos, medos, elamitas, y los que habíamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Mira, había gente de África, había gente de Europa. Recuerde que Palestina está en Asia, había gente de Asia, y entonces esta gente sale llenos de Dios y comienzan a hablar otras lenguas. ¿Por qué? Porque el evangelio por primera vez se iba a predicar fuera de los judíos, y el Señor iba a mandar a esta gente a predicarle a gentiles, gente que nunca habían oído la palabra porque sencillamente no sabían hablar la lengua de los judíos y sencillamente no les habían predicado. Recuerde cuando Felipe le predica a un etíope que venía de África. Y el etíope estaba leyendo la Biblia y se le acerca a Felipe y el etíope no entendía. Y el etíope le dijo a Felipe, es que no entiendo lo que leo. Y Felipe, lleno del Espíritu Santo, le enseña al etíope y el etíope toma la decisión era un eunuco de una reina de Candace, y toma la decisión de bautizarse porque Felipe por fin le pudo explicar, porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice el versículo 11, y cretenses también habían allí de Creta, y habían árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lastima el tiempo, hombre. ¿Sabe? A mí me ocurrió una sola vez. Yo no lo digo para dármelas del más aquí, porque le voy a contar una cosa. De hecho, yo como pastor hablo muy poco en lenguas. Porque yo quiero que el día que yo hable en lenguas, no sea yo, sea Él en mí. Yo no quiero impresionar a la iglesia y pararme a decir Ita Raba Kende y a que me dé el temblor para que la gente diga, wow, está lleno de Dios. No. Hoy en día hemos falsificado lo de Dios. Por eso mucha gente que cree que está llena del Espíritu Santo, en realidad lo que están es actuando, hermano. Y déjeme que lleguemos a la parte cuando yo le diga este tema de la unción y que la gente se caiga. Esto se ha vuelto un show. Esto se ha vuelto un show. O se cae o lo tumbo, pero algo tiene que pasar allí. Esto se ha vuelto un show humano, donde Dios no habita allí. Esta gente salió a predicarle a los que venían de Creta, a los árabes, a los que venían de Egipto, a los que venían de Panfilia, a los que venían de África, a los que venían de Mesopotamia. Cada uno les escuchó hablar en sus lenguas. Dice el versículo 12, y estaban todos atónitos, o sea, nadie musitaba palabra, y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto no lo hemos visto nunca antes. A mí me ocurrió una vez, fui a una iglesia, allí estaba un pastor que habían traído de Estados Unidos, y ese pastor estaba predicando en inglés, y uno siempre dice, no, yo hablo bien inglés. Uno habla lo que le enseñaron en el colegio, lo machetea el inglés. De hecho, uno conoce palabras, frases, pero una cosa es hablarlo fluidamente. Y a mí me ocurrió algo sobrenatural. Yo estaba allí y él tenía un traductor. Y ese traductor, en la medida en que el pastor predicaba,
hacía una pausa para que el otro le tradujese, pero yo ya sabía qué estaba diciendo el pastor en inglés. Y no es que yo haya hecho los cursos de inglés, ni sea bilingüe, pero extrañamente todo el culto, todo lo que el pastor dijo, yo lo entendí perfectamente. Cuando el traductor lo decía, corroboraba que yo estaba en lo cierto y me quedé perplejo. Lástima, solo me duró el culto. Pero lo viví por primera y única vez. Entender una lengua que yo no domino, entenderla y poder, incluso yo creo que yo me hubiera parado en medio del culto a hablar con el pastor, había hablado fluido con él. Estas son las lenguas que la Biblia describe, mi querido amigo y mi querido hermano. Para terminar le voy a decir esto. Recibiréis poder. El poder no se finge. El poder viene como consecuencia de tener al Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿De verdad yo tengo al Espíritu Santo o simple y llanamente he estado fingiéndolo? Mucha gente van, que oren por ellos y se tiran al piso. ¿Qué pasó después de que te paraste de allí? Nada ocurrió. Tu vida continuó igual. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente ha sido algo impuesto, ha sido algo fingido, no ha sido algo de Dios. Señor, te doy gracias, te bendigo y te exalto. Y te quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permitas de verdad experimentar el poder real de la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Que no sea una cosa fingida, Señor. Yo quiero borrar todo lo malo que aprendí y quiero aprender bien. Señor, y levanta una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Que la gloria de Dios se derrame en cada oyente, Señor.